El diablo no puede tocarte. Él puede tentarte, él puede traer oferta, él puede usar a quien él quiera. Pero antes de él venir a zarandear a alguien, él tiene que pedir permiso con el de arriba. Tenemos que bajarle 5 y 10 a esa situación de estar hablando más del reino de la tiniebla que del reino de los cielos. La gente se está enfocando mucho en promocionar más al diablo que a Cristo. Ahora el pecado se le está llamando demonio. Señores, ese demonio de fornicación que hay por ahí, eso no es ningún demonio. Esas son obras de la carne. El problema es que la gente no entiende. Los espíritus te atacan dependiendo de la debilidad que haya en tu carne. Exacto. Si él sabe que tu debilidad es por ahí, él te va a traer, o sea, él va a operar y va a traer ofertas. Porque el pecar es una decisión. A mí nadie me diga que es un espíritu que habla. No, eso es decisión. Bendiciones, familia, de una manera en especial. Quien le hable es su hermano evangelista Modesto Blanco y estamos por acá una vez más para traer una enseñanza que sé que será de gran bendición para cada uno de ustedes. Hoy es un día especial, no me encuentro solo, ando con una mujer cargada de gloria, cargada de código rema profundo y ella se estará presentando ante ustedes. Amén, bendiciones, Modesto, qué privilegio que estemos una vez más por acá para así estar compartiendo la palabra del Señor. Mi nombre es Angeli Pichardo y estamos privilegiados porque hoy se abrió este escenario donde yo creo que la gloria de Dios va a impactar los corazones que están ahí conectados. Amén, amén. Ya le escucharon, mantente a la expectativa, toma apuntes, porque lo que Dios va a hacer hoy será gratificante. Así que, hermana Angelis, ¿qué tenemos para hoy? Hoy traemos un tema que creo que es bastante necesario. Bajo el tema quiero predicar en esta preciosa mañana: aprende a depender de Dios. Aprende a depender de Dios. ¿Y cómo nosotros podemos aprender a depender de Dios? Este es un tema bastante fuerte, Modesto, Sí. y es algo que en el pueblo de Dios carece muchísimo porque hay mucha gente que habla de dependencia, pero cuando hay situaciones, ¿verdad? Porque si no vamos al término dependencia es confianza. Sí. Y lo que más le cuesta a la gente en el evangelio es aprender a confiar en el Señor. Si hubo algo que yo aprendí en este camino es que la dependencia es una plataforma necesaria, Sí. y ella te hace echar raíces en el evangelio. A veces estamos esperando en una promesa, a veces estamos esperando en una palabra que Dios nos soltó, pero nuestra falta de confianza lo que hace es retardar el cumplimiento de esa promesa. Tremendo. La palabra del Señor es bastante clara y para esta ocasión yo quiero tomar rapidito ahí una lectura en el libro de San Juan, capítulo 5, verso 30, que dice así en el nombre de Jesús: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Aquí hablando Jesús. Esto fue algo que el Espíritu Santo me ministró esta mañana para compartirlo con ustedes. Y una de las cosas que nosotros tenemos que aprender en este camino es a tener raíces, Modesto. Sí. Porque tenemos mucha gente que está caminando sin plataforma en este camino. Entonces, si tú caminas sin plataforma, no hay resistencia. Porque la confianza te hace resistir. Sí. Ella te impulsa a tú a arraigarte en lo que Dios ha dicho de ti. ¿Sabes qué? Hay mucha gente que está ahí, que tiene tiempo esperando el cumplimiento de una promesa, el cumplimiento de una bendición, el cumplimiento de una palabra. Y hay gente que está cuestionando a Dios porque el tiempo no se sujeta a la perspectiva que ellos mismos tienen. Y una de las cosas que Dios tiene que hacer es transicionar tu carácter. Wow. Porque para tú alcanzar ese nivel de confianza, Dios tiene que transicionarte primero. Yo siempre digo, Dios nunca te va a entregar una bendición, Dios nunca te va a entregar el cumplimiento de una palabra sin antes el procesarte. Hay situaciones que a veces Dios le permite, Modesto, a la gente. Mira, hay gente que está ahí diciendo, yo tengo años esperando, yo tengo años diciéndole al Señor que necesito que Él haga, que necesito que Él obre. Y mientras más el tiempo avanza, más preguntan dónde está lo que Dios dijo de ellos. Exacto. Entonces, si Dios permite esa situación en tu vida,
Es para que tus ojos espirituales sean abiertos y que tú puedas entender que es el momento de que tú aprendas a confiar en el Señor. Porque hay gente que no tiene confianza, Modesto. No hay gente que no sabe. Hay gente que te dice, yo confío en lo que Dios dice. Pero a la primera turbulencia está cuestionando a Dios. En la primera vuelta está diciendo, no estoy viendo. Entonces, si Dios no forja esa parte, esa plataforma, si Él no te afina, porque la confianza te afina. La confianza te lleva a un nivel de certeza y de convicción sobrenatural. Tú quieres conocer verdaderamente si alguien verdaderamente ha aprendido a confiar. Vea lo que vea, se mantiene esperando y confiando en lo que Dios dijo. Así es. No cuestiona a Dios. No pregunta por qué el tiempo ha pasado, por qué yo no he visto. No cuestiona. Esa es una persona que ha aprendido a resistir en medio del camino. Así es. Una de las cosas que me llama mucho la atención, porque el versículo que yo tomé es el mismo Jesús haciendo referencia. Y cuando nosotros nos vamos y estudiamos el propósito con el cual Él vino a la tierra, yo siempre digo que el mayor ejemplo que nosotros tuvimos fue el mismo Cristo. Sí. Porque siendo Dios, se hizo 100% hombre, 100% humano y vino a cumplir con la voluntad de la manifestación del Padre en sí mismo. En sí mismo, una confianza en sí mismo en lo que Él había consumado en su corazón, que era el Calvario. Así es. Entonces, a veces nosotros estudiamos la palabra, a veces nosotros estudiamos los frutos espirituales, a veces nosotros estamos leyendo Biblia, pero la palabra no está causando efecto en nosotros. Un cristiano que camina este camino sin confianza es un cristiano que está en desventaja. Es un cristiano que el diablo le gana terreno. Sí. Satanás conoce las debilidades que nosotros tenemos. Así es. Una de las cosas que Satanás ataca mucho es la fe del cristiano. Es la confianza del cristiano, es la certeza del cristiano. Él te ataca para que tú aprendas, o mejor dicho, a que tú desaprendas y te desarraigues de la palabra que hace tiempo Dios dijo que iba a ser a tu favor. Él te desarraiga de la promesa. Entonces el pueblo ha perdido el norte en esta parte. Porque al pueblo no se le está enseñando a depender de Dios. Así es. Al pueblo no se le está enseñando a confiar en el Señor. Hoy en día, y la gloria es muy buena, Modesto. Sí. Es buena. La gloria. Bastante. La unción, el poder, Sí. eso es buenísimo. Pero estamos llevando al pueblo, mucha gente está liderando al pueblo de una manera incorrecta. Porque te están enseñando a depender bajo circunstancias. Dependiendo de la circunstancia, es que la gente cree en lo que Dios le ha dicho. Cuando todo está bien, creemos, estamos firmes. Cuando la nevera está llena, estamos firmes. Cuando no hay ataque, creemos en lo que Dios dijo. Pero cuando la situación nos arropa, cuando hay un levantamiento, cuando te dejan solo, cuando te cierran las puertas, cuando Dios te entra a un proceso de escasez, porque ningún proceso va a tocar tu puerta sin que Dios lo permita. Quiero aclarar esa parte ahí, Modesto. Sí. Hay que aclararlo ahí porque hay gente que cree que los procesos que le vienen es el diablo. Entonces, vamos a darle atrás al asunto. No es el diablo, querido hermano, querida hermana. Es Dios que te intersecta en una transición, en un desierto, y Él mismo, porque los desiertos vienen con diseño, vienen con forma. Dios nunca va a permitir una situación sin que venga con la forma que tú necesitas fortalecer en tu vida. Sí. Entonces, yo quiero apagar esa parte ahí, porque estamos llevando el pueblo a un nivel de inmadurez espiritual, Modesto. Hay mucha gente inmadura en este camino. Bastante. Modesto, hay mucha gente inmadura. Que tú lo oyes, ay, el diablo me tiene en proceso, el enemigo me está atacando. Entonces, hoy Modesto y yo vamos a desmascarar esto porque no es así. Así es. El diablo no puede tocarte. Él puede tentarte, él puede traer oferta, él puede usar a quien él quiera. Pero antes de él venir a zarandear a alguien, él tiene que pedir permiso con el de arriba. Así es. Entonces, de la única manera, tú sabes que el Espíritu Santo en estos días, Modesto, estuvo tratando algo conmigo. Y me dijo, hay gente que yo tengo que formarla bajo presión. Tremendo. Para que aprenda a confiar bajo presión. Porque hay gente que no sabe confiar en el Señor bajo presión. Con presión, la gente sale corriendo. Cuando hay opresiones espirituales, cuando hay opresiones en la atmósfera, cuando hay opresión en su casa de oración, cuando se le levantan, esa gente no sabe permanecer. Yo he visto mucha gente devolverse. Por la presión. Por la presión.
Entonces, a veces hay presiones. Dios me dijo en estos días, hay presiones que tengo que permitir para forjar gente. Si Dios no te enseña a caminar bajo presión, tú no puedes recibir. ¿Por qué la Biblia habla tanto de la fe, Modesto? ¿Por qué la Biblia habla tanto de la fe, de la certeza, de la convicción, de la confianza, de la esperanza? Hay gente que está sin esperanza, que está ahí conectada. Hay gente que ya no cree en lo que Dios le dijo. Es más, esto está tan fuerte que hay gente que tiene por tardanza la promesa de que Cristo un día volverá. Ay, Padre. Sí, porque hay que tocar esta parte. Está delicado. Hay gente que ha perdido la esperanza. Hay gente que se devuelve. Todo el tiempo yo digo que Cristo viene. Y hay gente que está viviendo el evangelio de esa manera, como que Cristo no fuera a venir. Y es penoso decirlo, Modesto, que está dentro del pueblo de Dios. Así es. Que no son gente de afuera, porque cuando son gente de afuera, tú lo tomas un poco más sencillo. Tú dices, bueno, por lo menos son gente que todavía no han recibido al Espíritu de Dios, son gente que no han recibido la luz de la palabra. Pero hay gente dentro del pueblo evangélicos y estamos aquí no para juzgar a nadie, sino para que tú abras tus ojos espirituales y para que tú entiendas, porque la misma Biblia confronta esta parte. Sí. El mismo apóstol lo dijo, mucha gente tiene la promesa de Dios por tardanza. Pero el mismo Pablo, por medio de la revelación del Espíritu Santo, hablándonos a nosotros, no tenga por tardanza la promesa. Él no retarda su promesa. Cristo volverá un día. Entonces, la primera parte que yo quiero que nosotros aclaremos en esta mañana es tu confianza en el Señor, en tu volver a creer en que Él volverá por ti. Esa es la primera raíz espiritual que el creyente tiene que afirmar. Luego está la promesa que Dios nos da a cada uno de nosotros. Hay una equivocación muy grande en esta parte que me gustaría tocarlo contigo en esta preciosa mañana. Y es que a veces estamos enfocados muchas veces en plantar nuestras raíces en una promesa material. Wow. Quiero tocar esta parte aquí para que usted entienda. Donde la misma Biblia dice que nosotros primeramente tenemos que buscar el reino de Dios es su justicia. Y todo lo demás será añadido. Será añadido. Entonces, a veces hay personas, líderes que enseñan a que el pueblo deposite sus raíces, su confianza en una bendición material. Y esto está tan fuerte que inclusive hoy en día se enseña hasta ayunar por un carro. Wow. Sí. Te dicen, ayuna y ten fe que ese carro te va a llegar. Ayuna y ten fe que ese esposo te va a llegar. Yo quiero hacer un aclarante ahí porque a veces el pueblo está en confusión con esta parte. Si la Biblia te dice que primero está el reino de Dios y su justicia, ¿dónde primeramente tiene que estar tu enfoque? Dios. En Dios. Luego en su palabra. Y esto es algo delicado, Modesto. Esto es muy delicado porque no todo el mundo lo entiende. Y hay iglesias que lo están enseñando y yo creo que usted lo comprenda. Es una parte muy delicada. He visto mucha gente morir espiritualmente por este asunto. Wow. Porque se le está enseñando a poner su confianza en un asunto material. No es que es malo. Porque cuando el mismo evangelio te lo dice, a Dios le place traer la añadidura. Pero eso es si tu raíz está fundamentada en el reino y en lo que tiene que ver con el reino. Entonces el pueblo tiene que volver a retornar a este principio de la confianza. Hay gente tan fuerte, mira, hay situaciones que Dios permite. Hay gente que Dios le permite la escasez. Pero que Dios está buscando en medio de esa tribulación de escasez es que tú corras a su presencia. Pero la gente no corre a Dios cuando tiene un problema. La gente lo que hace es llamar al hermano. Así es. Mueve teclas queriendo resolver con su propia fuerza. Ahora, en esta mañana el Espíritu Santo viene a confrontar tu vida. ¿A dónde vas a correr? ¿De qué maneras te vas a comportar cuando el viento sopla en tu contra? Padre. Porque es el momento de que tú entiendas. Es el momento de que tú puedas decir hoy, si esa plataforma en tu vida está destruida, no está edificada o está vieja, hace falta reavivar, remodelar el diseño, vuelve a hacerlo en esta mañana. Vuelve a poner tu confianza en el Señor. A veces estamos parados en púlpito predicando de esto y somos los primeros que no lo vivimos.
Somos los primeros que estamos cuestionando a Dios, estamos diciendo y estamos poniendo en balanza. Dios no te está permitiendo esa situación para que tú lo pongas en balanza. Dios te lo está permitiendo para que tú aprendas a depender de Él. Hay gente que Dios tiene que quitarte de al lado, sea familia, sea amigo, sea gente que tú ames. Porque hay gente que crea lazos emocionales. Y hay gente que quiere depender del vecino, hay gente que quiere depender de la familia, hay gente que quiere depender de gente. Y Dios necesita que tú entiendas en esta mañana que tú tienes que aprender a depender de Él. Por eso es que Dios está dejando mucha gente sola. A veces tú crees, no, que todo el mundo me dejó sola. Y es Dios que permite que te abandonen, que te dejen. Él te separa. Él te separa, Él te aísla. Él te pone, te lleva a una esquina donde tú entiendas que al primero que tú tienes que llamar en medio de tu situación adversa es al Señor y no a la gente. Es a Dios. Es a Él que tú llegas a un nivel de dependencia que cuando te falte lo que te falta en tu casa, tú no corras hacia donde el vecino, sino que tú en fe, en confianza puedas levantarte y puedas decir que el pan y la harina no va a escasear en tu casa. Aún faltando la comida en la mesa. Aún tú no teniendo nada, no teniendo fuerza, no teniendo recursos, tú puedas levantarte y tú puedas decir en medio de esto, fundamentar lo que la palabra del Señor enseña en confianza. Es necesario que levantemos otra vez esta plataforma en nosotros. Y la parte que yo quiero enseñarte con esta, poniendo el ejemplo de Jesús. Nosotros hablamos mucho de cuando Jesús, la noche que Jesús iba a ser entregado. Conocemos esta historia, conocemos la agonía que Jesús tuvo en ese momento. La Biblia dice que fue tanto su agonía, fue tanto la desesperación, porque Él sabía lo que iba a padecer por ti y por mí, que sus gotas eran de sangre. Pero el misterio de esto aquí es que cuando Jesús le llega la hora de ser entregado, mire qué nivel, qué aferro tan grande. Y qué fundamento tan fuerte y una certeza tan convincente en lo que Él vino a hacer a la tierra, que cuando Él oró en ese momento, sí. ¿Qué fue lo que Él dijo, Modesto? Él dijo, Padre, si es posible. Si es posible, pasa de mí esta copa. Pero el misterio de esto está en que Él dice, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. La humanidad ahí mismo se reflejó en la primera parte. ¿Qué Él dijo? Pasa de mí esta copa. Y hay gente que le está diciendo, pasa de mí esta copa, Dios. Permite que este proceso pase. No me permitas atravesar por esta situación. No permitas que esa pérdida llegue a mi vida. No permitas que ese levantamiento golpee mi corazón. Pero la otra parte es lo que tú necesitas fundamental con raíces. Es que se haga la voluntad de Dios. Es que sea lo que sea con lo que Dios está permitiendo esta situación, tú puedas decirle, Padre, yo en ti confío. Padre, yo no sé, no estoy viendo quizás con el discernimiento espiritual, no soy capaz de ver en este momento por qué tú lo estás permitiendo. Pero el propósito con el que tú lo permitas es lo que yo necesito que se cumpla en mi vida. Pasa de mí esta copa, te lo voy a decir en mi humanidad. Pero que no se haga mi voluntad, no se haga lo que yo quiera, no sea mi deseo, no sea lo que mi humanidad, lo que mi opinión está diciendo, sino que tu voluntad sea la que se haga en medio de este proceso. Porque es un enigma aquí. Es un enigma muy fuerte. El mismo Cristo, 100% hombre, le dice a su misma manifestación, al Padre, óyeme, pero que no se haga tu voluntad. Nosotros vinimos con un plan. Y aún él sabiendo la situación en que iba a ser azotado, en que iba a ser escupido, iba a ser golpeado, muchas veces no estamos dispuestos a padecer por la causa de Cristo. Así es. Y a veces Dios tiene que permitirte esa situación para ver si tú eres capaz de permanecer sin negar su nombre, sin negar el propósito, sin negar la palabra que Él te entregó. Por eso es que Dios tiene que permitir muchas veces que hasta se burlen en tu cara, para ver si es verdad que tú vas a permanecer abrazado a la palabra que Él te entregó.
Si es verdad que vas a permanecer abrazado a lo que Él dijo que haría de ti, que haría con tu casa, que haría con tu ministerio. ¿Cuál fue la palabra que Dios dijo de ti? ¿Qué fue lo que Él dijo que iba a hacer contigo? ¿Cuál fue la palabra que Dios te dijo que aguardaras en ella? ¿Cuál fue la palabra que Dios te dio hace tiempo? Sí, tiene 5 años, tiene 10 años, tiene 20 años, gloria a Dios. Pero aunque la promesa tardara, espérala porque sin duda ella llegará. Lo único que Dios necesita de ti en este proceso es que tú confíes en Él. Porque para tú poder testificar, Modesto, para yo poderte decir a ti, aprende a confiar, hermanito, en el proceso. Sí. Dios tiene que procesarme. Dios tiene que enseñarme a mí primero. Tenemos un problemita. Hay gente que está testificando, pero sin haber tenido vivencia. Así es. Y la vivencia es lo que te da la legalidad para tú poder decirle a otros, oye, yo estuve en ese proceso. Vi la muerte llegar a mi vida, llegar a mi casa, pero en medio de ese proceso yo pude abrazar la promesa, la palabra que Dios soltó de que yo no vería la muerte y que yo no vería destrucción y pude salir de ahí con victoria. Pero Dios tiene que procesarte primero. Entonces, sin testimonio, sin vivencia, no hay testimonio. Así es. La vivencia es lo que te da la legalidad. Entonces, tenemos mucha gente sin legalidad y sin vivencia hablando. Padre. Entonces, por favor, si tú no tienes vivencia, no hay acceso a que tú puedas hablar a otra persona a que aprenda a confiar. Porque tú no has sabido confiar. Es más, hay gente que le están diciendo, aprende a confiar, hermanito. Y la duda lo está ahogando. Y nunca han pasado por una situación igual o semejante. Exactamente. Es que yo no puedo decirte a ti que aprenda a confiar en medio de la escasez si yo no he pasado por escasez. Así es. ¿Cómo te lo digo? No tengo legalidad. Es más, es tan fuerte, manito, que hay gente que está acarreando procesos innecesarios. Eso es tremendo. En una ocasión yo conversaba con alguien y yo le decía, cuando tú cantas a la conciencia de alguien, sin esa persona tener esa madurez espiritual, lo que estás haciendo es que estás activando procesos en esa persona que no estaban destinados para ella en ese tiempo. Así es. Entonces tenemos una generación que le dice a la gente, aprende a confiar, pero no es el momento correcto para tú decirle a ellos, aprende a confiar. Porque lo que tú estás haciendo a la conciencia de ellos es que estás cantando o adelantando algo que parece presente, no estaba determinado para ellos. Exactamente. Entonces, es una parte delicada esa, ¿no? Sí. Muy, muy delicada. Yo, en verdad, he visto gente acarrear procesos, levantamientos. Porque que si tú no lo has vivido, tú no puedes hablarlo. Entonces después están cuestionando a Dios. Después están diciendo, ay, Señor, ¿y este proceso de dónde me vino? Fuiste tú que lo acarreaste. Porque vengo yo y te digo, manito, aunque se levanten en tu contra, dañen tu testimonio. Sigue avanzando. Sigue avanzando. Pero yo no he tenido levantamientos. ¿Verdad? Tremendo. Te pongo un ejemplo, ¿eh? Y no he tenido yo levantamiento. ¿Sabes qué va a pasar? ¿Qué pasaría? Se va a activar ese levantamiento en mi contra. Ay, padre. Y es tan fuerte, manito, que muchas veces la gente le dice a otro, mira, sigue avanzando. Y todavía el otro no ha pasado ese levantamiento. Y tú sabes que le llega el primero al que se lo dijo al otro. Le llega primero a uno. Tremendo. Le llega, y cuando viene a ver, tú no pasas por ahí, y termino yo pasando porque estoy activando. La gente, por lo general, no conoce de qué manera el mundo espiritual opera. Y habla con mucha ligereza. Claro. Yo respeto, yo le voy a decir una cosa, yo respeto, porque yo no hablo con ligereza. No lo hablo, yo me cuido mucho de esa parte. Me cuido mucho de estar diciendo, no, sigue avanzando. Y si es no, yo hablo desde el punto de vista de la vivencia. Yo he tenido levantamientos, he tenido situaciones adversas y desde ahí yo te hablo y te lo digo. Y te enseño. Porque cuando uno aprende, la intención de uno es que el otro también aprenda a resistir. Entonces yo quiero que tú tengas cuidado con esa parte. Porque hay cosas que tú estás activando en tu vida y cuestionando a Dios. Y déjame decirte que cuando tú cuestionas a Dios, tú estás pecando. Es una falta muy grande el hecho de que tú cuestiones a Dios. De que tú pongas en balanza. A veces estás cuestionando a Dios por cosas que Él no tiene nada que ver. Así es. Dios no tiene nada que ver en ese asunto. Fuiste tú el que activó el proceso. Así es. Hay unas aberturas espirituales que la gente da. Hay entradas que la gente abre espiritualmente. Ay, Dios mío. Yo le sugiero a usted que si usted no ha sido procesado,
Si usted no ha sido transicionado, si usted no ha pasado levantamiento, por favor, no traiga activación espiritual a su vida. Así es. No lo haga. ¿Por qué? Porque si usted se introduce en un proceso que Dios no lo introdujo, le va a ir mal. Le van a venir muchas situaciones adversas. Por eso es bueno aprender a ser formado desde abajo. Es bueno. A veces la gente quiere brillar mucho. Así es. A veces la gente quiere ponerse adelante. A veces queremos utilizar palabreríos, conocimientos, queremos impulsar, queremos sin tener legalidad. Una pregunta. ¿Cuál cree usted que es el obstáculo principal para esta generación para depender de Dios? El obstáculo. Sí. Yo diría primeramente la falta del discernimiento espiritual. Carece mucho en el pueblo. Porque cuando estamos hablando de confianza, estamos hablando de revelación. Sí. Pero también hablamos de conexión divina. Porque quien nos ayuda en ese proceso es el Espíritu Santo. ¿Y tú sabes cuál es el problema, manito? Que mucha gente está desconectada del Espíritu Santo. Tremendo. Mucha gente está desconectada del discernimiento espiritual en su palabra. Esto está tan fuerte. Inclusive en estos días casi me sentía un poco aturdida porque hubo alguien que me dijo que la palabra de Dios no es revelación. Padre. Yo sé que usted también abrió los ojos. Son magníficos. Me dijo, la palabra de Dios no es revelación. Yo, ¿cómo que la palabra de Dios no es revelación? Si la misma escritura dice que cada palabra fue inspirada ¿por quién? Por Dios. Por el Espíritu Santo. Entonces, si no conocen al Espíritu Santo, ¿de qué manera pueden entrar ahí? Es ahí que el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, si mal no recuerdo, verso 20, dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Exacto. Es decir, que uno de los principios fundamentales para nosotros depender de Dios es cuando el yo de nosotros muere. Porque mientras esté el yo de nosotros, Dios nunca obra. Y es ahí donde me acaba de mencionar que si no tenemos discernimiento espiritual, porque que hay un error en esta generación. La gente cree que discernimiento espiritual es nada más para yo saber dónde hay demonios, para dónde yo saber dónde hay brujos. Muchas veces nosotros tenemos que discernir los tiempos. Cuando es verdaderamente que algo se aproxima o algo está a punto de manifestarse. Entonces, esta generación, como usted acaba de mencionar, necesita tener discernimiento espiritual para poder ver de qué parte o de qué variable viene lo próximo para nuestra vida. Y conocer al Espíritu Santo, Exacto. Modesto, porque esto está peligroso. Tenemos gente que conoce más los demonios que el Espíritu Santo. Y eso es delicado. Y lo nombran todos. Usted me va a perdonar, yo no estoy de acuerdo con eso. Ahora, tú le preguntas referente a los ángeles y no te saben contestar. No. Tú le hablas acerca del reino de los cielos y no te saben decir nada. No conocen las leyes espirituales. No conocen nada, pero sí te hablan más de la tiniebla. Mire, déjeme ver si yo explico esta parte sin... Usted sabe. Ese es un error muy grande. Y le voy a decir una cosa, no es para que usted se asuste. Ya de aquí en adelante, como persona madura, usted toma el consejo. Tenemos que bajarle 5 y 10 a esa situación de estar hablando más del reino de la tiniebla que del reino de los cielos. Usted mismo, mira, hay gente que está, mira, Modesto, mira. Disculpen si me río, hermano. Señores, es que este es un tema, mire, este es un tema delicado y al mismo tiempo un tema que uno mira para arriba porque la gente se está enfocando mucho en promocionar más al diablo que a Cristo. Y todo lo que la gente ve, demonio. Demonio aquí, demonio allá, demonio aquí. Padre. Mira, manito, ahora el pecado se le está llamando demonio. Señores, ese demonio de fornicación que hay por ahí. Lo dijo. Cookie, ¿qué hago? Ese demonio de mentira. Eso no es ningún demonio. Esas son obras de la carne. Padre. Eso no existe. ¿Qué espíritu de fornicación están hablando? Eso es obra de la carne. El problema es que la gente no entiende. Los espíritus te atacan dependiendo de la debilidad que haya en tu carne. Exacto. Si él sabe que tu debilidad es por ahí, él te va a traer, o sea, él va a operar y va a traer ofertas. Como nunca antes. Como nunca antes. Porque el pecar es una decisión. A mí nadie me diga que es un espíritu que hago. No, eso es decisión. Hay el libre albedrío, que la gente, yo no sé qué es lo que pasa. Hay cristianos que no creen en el libre albedrío. Dicen que no existe. Que no existe. Señores, el libre albedrío sí existe. Porque si el libre albedrío no existiera, Modesto, mira, si Dios quisiera, la humanidad completa le sirviera. Claro. Si él lo hace porque él es Dios.
Si él quisiera, la humanidad no tuviera así y la humanidad completita le sirviera. Pero él entregó el libre albedrío al hombre. ¿Dónde se reflejó por primera vez? En el huerto del Edén. Así es. No le dijo Dios a Adán, de todo árbol Puede comer. puede comer, pero ese que está ahí. Y la gente se pregunta, ¿por qué Dios puso el árbol del Edén en medio? Porque él quería probar al hombre en ese momento. Dios permite cosas para que tú tomes decisiones por amor a él. Es por eso que Dios lo permite. Tremendo. Aquí, bueno, yo estoy haciendo la pregunta de la audiencia. Señorita Pichardo, ¿usted ha tenido que soltar algo que usted amaba para depender de Dios? He tenido que soltar muchas cosas en este camino. ¿Cómo cuáles? Más personal que otra cosa, porque he pasado por muchos procesos, situaciones. Hubo un tiempo de mi vida donde yo trabajé. Y a raíz... La dependencia. No solo una dependencia a nivel muy fuerte. Dios entró también un tiempo difícil que fue el tiempo de la pandemia, cuando todo se desboronó. Y en mi humanidad, porque no te lo voy a negar, soy humana, yo no soy un ángel, soy humana. Intenté nuevamente entrar y busqué por todas partes, vieron muchos que me absorbían todo el tiempo. Y recuerdo que Dios me confrontó y me dijo, quiero que aprendas a depender de mí. Yo le dije, Espíritu Santo, yo te amo, pero también estoy en la tierra y también tengo que buscar la manera. Y bueno, manito, hubo una vez, como por 3 ocasiones, que Dios llevó gente a mi congregación públicamente, no me lo dijo. Allá, la que está ahí atrás. Ven acá, muchacha. Dice el Señor que todo lo que te haga falta, Él te lo va a dar. Y yo ahí mismo, o sea, peleaba dentro de mí. Yo, Señor, no, porque mi humanidad. No, es que en realidad es difícil porque tenemos que ser humanos. Sí. Y ¿sabes cómo yo conecto el testimonio tuyo? Con aquella viuda que el profeta le dice, ok, yo sé que tú no tienes mucha harina, tú no tienes mucho aceite, tú tienes un hijo que sustentar, o sea, tienes una responsabilidad. Así mismo. Pero ok, depende de mí primero y luego. O sea, es increíble porque la gente tiene que entender que en el momento de nosotros depender de Dios, claro, Dios sabe que nosotros tenemos nuestras responsabilidades, nuestras necesidades. Y yo siempre digo que es ahí donde Dios quiere ver que lo poquito que nosotros tenemos se lo brindemos a Él primero. Exactamente. Entonces yo conecto el testimonio que me estás contando, que sé que está a mitad todavía, con lo que, con lo de esa viuda, porque es difícil, hermano, usted dejar, o sea, de depender de la tierra para poder depender del cielo. Aleluya. Y con eso no digo que no trabajen. No, claro, hay que trabajar. No digo eso. Hay un relajito con eso, ¿tú sabías? Que hay gente que dice que están en tiempo completo. Chacho. Viviendo del ministerio. Y usted tiene que estar seguro, muy seguro de que Dios, de verdad. Mira algo, hay gente que dice, yo he escuchado eso. Depende. Yo una vez reprendí a un varón por eso, porque yo dije, ¿usted está seguro que Dios le habló? Porque a mí el Señor me lo dijo, pero yo no. Todavía hasta tú le juego que yo peleo a veces, no se lo voy a negar. Y digo al Espíritu Santo, yo también, acuérdate, tu sierva está aquí, Señor, estoy aquí en la tierra todavía. Por 2 ocasiones, para terminar el testimonio primero, por 2 ocasiones o más, porque fue tantas veces que yo me quedaba así, que el Señor envió gente y me dijo, dice el Señor que todo lo que te haga falta, Él mismo se va a encargar de dártelo. Y como por 3 ocasiones llegaron 3 más que yo no conocía, de lugares que yo nunca había visto. Me dijo, dice el Señor que te llama a tiempo completo al ministerio. Yo no sentía a Dios. En el sentido de que me quedé tan así, que yo dije, Espíritu Santo, me tranquiliza un poquito más porque uno realmente dentro del ministerio trabaja mucho. Sí. De verdad, no trabaja bastante, aunque uno no devenga un sueldo como un trabajo normal. Exacto. Y le dije al Señor, y el Señor me dijo, llegará el tiempo, tranquilo. Hasta ahí me he quedado en paz. Y hubo otras cosas más que tuve que dejar por la causa de Jesucristo y por el ministerio. Pero yéndome a esa parte, tú sabes que el apóstol Pablo se introdujo a tiempo completo al ministerio. Exacto. Entonces hay un relajito con eso de gente, especialmente se refleja mucho en hombres. Claro está. En hombres. Vamos a tocar un tema delicado aquí, pero yo quiero que usted entienda. Suéltalo. Vamos a soltarlo, porque el pueblo le está enseñando cosas que no sirven y al pueblo hay que volverlas a realinear. Sí. Que dicen, Dios me llamó a tiempo completo y me tiene como el apóstol Pablo, pero se quieren casar.
quieren formar familia, quieren hacer tal cosa, tienen sueños, tienen proyectos. Entonces yo soy delicada con esa parte. Yo digo, si Dios verdaderamente para usted hacer eso, usted tiene que estar, mira, Modesto, de verdad, 1000% seguro de que Dios te introdujo ahí. Porque si Dios te introduce, Él te sustenta. Él te envía de donde sea. Así es. Te envía el sustento. Pero yo he notado que hay un relajito con esa parte. Entonces, a mí me duele el alma cuando yo veo que una persona me dice a mí que Dios le dijo sin Dios haberle dicho nada. Y la Biblia condena eso. Hay de aquel que Dios dice sin Dios haber dicho. Entonces, hay una falta de respeto pero muy grande con esa parte que yo quiero que usted entienda, aprenda. Hay que discernir esa parte. Sí. Porque aparte de que usted tiene que estar seguro, también vamos a revertir. Hay gente que no está dispuesta a dejar nada para depender de Dios. Exacto. Se ponen renuentes, dejan de ir a la iglesia. No hablan con los hermanos, porque el hermano va a venir a decirme que yo tengo que hacer tal cosa para aprender a depender de Dios. Lo estamos haciendo por tu bien. Es para que tus ojos espirituales se abran. Esos sentidos espirituales que tú tienes, ese discernimiento que el Espíritu de Dios da. Inclusive la Biblia dice, si usted no tiene discernimiento, pídalo. Así es. Hay que pedir discernimiento. Porque para poder avanzar y crecer en este reino, hay que desaprender para aprender. Y una de las cosas que necesitamos es el discernimiento espiritual. Así es. Angeli, ¿cómo nosotros podemos fortalecer nuestra dependencia con Dios aparte de la oración? Aparte de la oración. La base fundamental, aparte del vínculo con el Espíritu Santo de Dios, es el sometimiento. Wow. Es el sometimiento, porque si ya yo aprendí en medio de la conexión de mi intimidad con Dios, ya esa parte está fuerte. Entonces ahora viene lo que es el sometimiento. Viene lo que es la obediencia, la sujeción. Padre. Es delicada esa parte. Ahora viene la sujeción, porque yo no me puedo llenar la boca de decir, yo oro, yo le digo a Dios, sí, con mi comportamiento, yo hago lo contrario, hago lo opuesto. Así es. Entonces, una de las cosas que le cuesta mucho al ser humano es la sujeción. Son muy buenos oradores, muy buenos ministros, muy buenos predicadores. Pues a la hora de sujeción, es que o sea, es un tema que abarca bastante. Ay, sí. Es un tema que abarca bastante. Cookie, yo creo que tendremos que hacer una segunda parte. Angeli va a tener que volver. Porque en verdad es un tema que abarca bastante. Porque que esta generación quiere depender de Dios, pero a la hora de firmar el contrato no quiere hacer los requisitos que lleva. Ay, esto está poderoso, está peligroso, poderoso y delicado. Entonces, para cerrar, una pregunta de cierre. ¿Qué consejo usted le brindaría a esa audiencia que quiera aprender a depender de Dios? Mi consejo para ti en esta preciosa tarde, primeramente, es que si hace falta que tú fortalezcas tu relación, tu vínculo con el Espíritu Santo, lo haga. Y luego, haz que tu carne, que tu concupiscencia se sujete a Dios y a su palabra, para que puedas alcanzar el nivel que Dios necesita que tú alcances. Tremendo. Anote ese consejo ahí. Anótelo. Vamos a tener que hacer una segunda parte, hermana Angeli. Sí, un gusto, ¿verdad? Haber compartido con ustedes, que es un tema que abarca bastante. Sí. Y lo mayor de todo, que tiene sustento bíblico por todos lados. Así es. Entonces, si usted quiere una segunda parte de este tema, aprendiendo a depender de Dios, quiero que lo escriba ahí en la caja de los comentarios. Recuerda que siempre te escuchamos con cada comentario que eres capaz de escribir. Así que estuvo con cada uno de ustedes su hermano evangelista Modesto Blanco y su hermana Angeli Pichardo. Y nos vemos en una próxima. Shalom.